Yves Sorel, contador de historias. ¿Qué pasa cuando tenemos al miedo tan cerca como una sombra que no nos deja? Aprendemos a vivir con él y a continuar de la forma más normal posible. Cuando podemos aceptar las cosas que nos dan miedo, logramos alcanzar un umbral de valor que nos hace entender las cosas más extrañas con mayor naturalidad. Lucía era una chica aterrada. Cada minuto de su vida lo pasaba sintiendo presencia cerca de ella y sombras rondándola hacia donde quiera que fuera. De pequeña siempre tuvo esa sensación de estar acompañada aun cuando no hubiera nadie cerca, pero a esa edad la sensación era débil y más cuando asociaba el hecho con amigos imaginarios, lo cual preocupaba a sus padres por lo que ellos buscaron respuestas sobre el problema que padecía su joven hija. Entre charlatanes que buscaban estafarlos y gente que solo los señalaban de infundadas y peligrosas acusaciones, encontraron información poco práctica que solo les pudo traer algo de tranquilidad al mantener los sucesos en poca frecuencia. En la adolescencia el fenómeno empeoró. Su vida se tornó en una solitaria rutina por las extrañas actitudes de ella para con sus compañeros del colegio. Todos los que pretendían ser sus amigos desistían de sus amistosas intenciones cuando la veían observando hacia todos lados y susurrando al aire. Los chicos sin ápices de comprensión no dudaban en ponerle apodos o hacerle bromas pesadas, aunque ese era el menor de sus problemas. Orillada a tener una educación desde su casa, la situación se repetía con sus profesores, quienes a pesar de no tener quejas sobre su desempeño, no soportaban verla hacer muecas de miedo y desviar la mirada de forma inquietante por más que quisieran verla convertida en una alumna exitosa. Las peores consecuencias que padecían las personas que rodeaban a Lucía eran las apariciones de sombras fugaces, sonidos y hasta sueños espeluznantes. Estos fenómenos acompañaban por algunos días a las personas cercanas a la desafortunada joven, después los dejaban. Sus padres conocían en menor medida el calvario que su hija padecía y ella quería evitar el sufrimiento al que ella de alguna forma ya sabía manejar, si eso fuera posible. Por lo que decidió hacerse independiente y al menos traerle tranquilidad a los que la rodeaban. A pesar de todo, se preocupaba más por los demás que por lo que podía sobre ella. Lucía había conseguido trabajo de vendedora para trabajar desde el departamento que rentaba y de noche estudiaba en una escuela nocturna donde había poca interacción con los maestros y mucho menos con los alumnos. Sus alucinaciones y las presencias habían disminuido y por fin sentía que su vida se acercaba a la normalidad tentándose a abrirse de nueva cuenta a la sociedad. Sin embargo, no quiso hacerse demasiadas ilusiones pues los sucesos podrían regresar acabando con su nueva vida. Un día, al salir de su escuela, una señora entrada en años esperaba en la puerta y la espera terminó cuando una compañera con la que apenas había compartido conversación apareció y le provocó a aquella anciana cierta alegría. Después las vio alejarse en las calles caminando juntas y deseó que su mamá estuviera con ella en esos momentos de independencia. Algo en su caminar le indicó que la joven parecía estar enojada con su madre al notar que la anciana caminaba con cierta distancia. Dedujo que era la vergüenza de que su madre todavía tuviera que ir por ella a la escuela, lo que para muchos era vergonzoso. Al otro día en su escuela, Lucía intentó acercarse a preguntarle a su compañera sobre el motivo por el que su madre la esperaba cuando ya era una joven pero se contuvo para no escucharse muy invasiva y curiosa. No podía permitirse el arruinar el hacerse con una amiga cuando le hacía falta alguien con quien platicar. El tiempo y las clases pasaban y aquella chica se había levantado después de contestar su teléfono móvil, habló con la profesora y después salió de clase con los ojos llorosos. Un fuerte sentimiento de congoja se apoderó del corazón de Lucía al sospechar de qué se trataba y qué era lo que había pasado la noche anterior. Una pesada sentencia se había dictado para esa pobre chica y su madre se había ido a despedir de ella. No había manera de decirle lo que había visto. Al paso de los días, Lucía averiguó que la desafortunada joven se llamaba Amelia y su madre era Velada, por lo que Amelia se ausentó por una semana hasta que regresó a la escuela con un semblante de tristeza y apatía. Lucía intentaba acercarse pero algo en su interior le impedía decir alguna palabra. En la hora de la salida supo con terror que la madre de Amelia volvía a esperar a su hija para acompañarla en la salida como hacía cuando era niña. Lucía dejó de sentir miedo de sus visiones aun cuando éstas también notaban su presencia y le devolvían la mirada. Cierto día,
en el interior de su departamento recibió la llamada de un cliente habitual que en su voz tenía un ápice de preocupación y en poco tiempo la conversación avanzaba al terreno de lo angustiante cuando el cliente de nombre Jorge describía estar en un lugar oscuro y su cuerpo se sentía muy pesado. Lucía tomó la resolución de que aquel cliente había fallecido y no encontraba la forma de llegar así a donde correspondía, por lo que sin miedo le dijo que debía encontrar una luz en medio de la pesada neblina oscura y que se concentrara en estar en paz para aclarar el aire a su alrededor. El finado Jorge, más que a las indicaciones que seguía, era la voz que lo guiaba y reconfortaba hasta que encontró lo que le habían dicho, una luz que abría la espesa niebla que poco a poco se disipaba. Lucía casi percibía la calma que Jorge sentía y como todos sus pesares se evaporaban. Pero algo al final de la llamada le perturbó, algo como un gruñido de furia, muy corto en duración, pero muy intenso como para hacer alguna interferencia. Aquel suceso se repitió mientras más leía sobre las cosas prohibidas que sus padres alguna vez consiguieron en forma de viejos y oscuros libros. Ahora sabía que todo aquello que la acechaba a lo largo de su vida eran almas que buscaban un conducto hacia el más allá y ella podía guiarlas. Un día, juntó el valor que necesitaba para acercarse a Amelia y decirle que su madre deseaba pedirle perdón por todo el daño que le había causado, narrando con detalle cada asunto pendiente del que se arrepentía. Amelia escuchaba llorando de melancolía sobre el pasado de ella con su madre y al perdonar a esta, Lucía pudo guiar el espíritu de la afligida madre. Con el paso de los años, Lucía se había convertido en un faro de luz para las almas que la seguían hacia una nueva vida. Estaba agradecida de ser el instrumento que permitía el traspaso de los espíritus y por ella muchas almas alcanzaron la redención, pero sentía que algo parecía querer interponerse entre las almas y su viaje al más allá, algo que se manifestaba con más fuerza cada vez. Algunos espíritus se notaban agitados como si estuvieran siendo perseguidos y esto ocurría con mayor frecuencia. Lucía empezaba a sospechar que las almas que estaba salvando de la oscuridad, tenían un propósito para alguna entidad. Cierto día, las funestas consecuencias de haber hecho el bien para muchas personas que verían la luz del cielo, habían llegado. Ella misma se hallaba en un lugar oscuro y una angustia le apretaba el corazón. Lucía intentó buscar una luz, pero la niebla a su alrededor era tan espesa que no podía ver ni siquiera sus manos. Intentó calmarse como le había dicho a tantas almas perdidas, pero lo único que consiguió fue el escuchar pasos lentos y pesados además de bufidos estruendosos acercándose. Ya no quiso pelear más y se resignó a su destino. Lucía sintió que una asfixiante mano la tomaba por el cuello y la arrastraba hacia un oscuro pozo sin fondo del que nunca saldría.